¿Es 1 un número primo? Estoy viendo vídeos que se están haciendo virales donde se plantean esto y se dan respuestas que no son las adecuadas. La gente se lo cree y ya está. La respuesta a si 1 es un número primo o no la da el álgebra. Y eso es lo que voy a hacer yo aquí. Esto es una cuestión de divisibilidad. Ya sabes que un número es primo si es divisible solamente por 1 y por él mismo. Pero ahí, bueno, hay una salvedad. Bueno, tú para decir si 1 es un número primo o no, pues podrías considerar pues, los números primos como aquellos a partir del 2. ¿Vale? Pero bueno, si queréis os doy una justificación que esta también me serviría, pues por ejemplo, cuando trabajas con polinomios, para decir si un polinomio es irreducible o no. Los polinomios constantes de grado 0, pues ni son irreducibles ni no son irreducibles, pero no nos metamos en esto, ¿vale? Entonces, lo primero que tengo que decir es que cuando te preguntas si 1 es un número primo, estás trabajando con divisibilidad en z. En educación secundaria se suele dar la divisibilidad en n, pero realmente donde se trabaja la divisibilidad en z. ¿Vale? Z es un dominio de factorización única. ¿Vale? Pero bueno, no vamos a entrar en cuestiones de ese tipo. Y bueno, z, pues tenemos dos operaciones. Tenemos una operación suma y una operación producto. Z con la suma es un grupo abeliano, no entro en ello. Z con el producto, pues el producto satisface la propiedad asociativa, conmutativa, tienes elemento neutro que es el 1 y se cumple la propiedad distributiva del producto con respecto de la suma. ¿Os suenan esas cosas, no? Muy bien. El problema en Z son los inversos, o sea, los elementos simétricos con respecto del producto. Bueno, cuando un elemento ya sabéis que se consideran no nulos, en Z tiene simétrico. Pues un elemento tiene simétrico si encuentras otro que al multiplicarlo te da 1. ¿Vale? Te da el elemento neutro de esa operación que tienes aquí. Entonces, si yo cojo el 2, este tiene elemento simétrico, o sea, tiene inverso. O sea, un número que multiplicado por 2 te dé 1. Pues sería un medio. Claro, tú lo sabes eso porque los números racionales sí que tendría inverso. Pero un medio te ha salido de Z. Entonces, 2 no tiene simétrico con respecto del producto, no tiene inverso. ¿Vale? ¿Qué números en Z sí que tienen inverso? Pues inverso tienen el 1, un número que multiplicado por 1 te dé 1, pues el 1. El 1 sí que tiene inverso. Y el menos 1 también tiene. ¿Qué número multiplicado por menos 1 te da 1? Pues el menos 1. ¿Alguno más? Pues no, ya no hay más. Pues a estos elementos que tienen inverso se le llaman unidades. Unidades en Z, unidades en un anillo, son los elementos que tienen inverso. En este caso, en Z solamente tenemos el 1 y el menos 1. Pues estos elementos se excluyen a la hora de definir el concepto de número primo o elemento irreducible. Se excluyen. Entonces, la definición de número primo en Z podría ser: consideremos un elemento que no es una unidad, entonces estás excluyendo el 1 y el menos 1. Y ya tendrías pues la definición que conoces. Y ahora, ¿por qué interesa quitar las unidades? Porque es que las unidades
cuando estás factorizando, pues pueden aparecer ahí y te queda una expresión más diferente que no aporta absolutamente nada. Y ahora lo veréis por qué. Voy a coger el borrador, que lo tengo allí. Claro. He dicho antes que Z era un dominio de factorización única. La factorización, el teorema fundamental de la aritmética, ¿no? Tú sabes que 10 o 12, vamos a poner 12, es 2 al cuadrado por 3. Y a mí me interesa decir que pues, la factorización es única de un número. La factorización es la expresión de este número como producto de potencias de números primos. ¿Qué pasa si nosotros ahora consideráramos que 1 es un número primo? Pues que si tú le metes esto, esta sería una factorización, pero también sería eso. Y le puedes poner tantas veces 1 como quieras. Fíjate que si le pusiéramos -1, porque ya os he dicho que la factorización se ve en Z, eso, pues los que estudiéis matemáticas en un futuro, pues lo veréis. Si estudian Z, pues podrías poner -1 por -1 por 2 al cuadrado por 3. 2 al cuadrado por 3, o sea, -1 al cuadrado por 2 al cuadrado por 3. Tendrías diferentes factorizaciones de los números y entonces pues no tendrías eso del teorema fundamental de la aritmética que dice que todo número se expresa de forma única como producto de potencias de números primos. Siempre que ese número sea mayor o igual que 2. ¿Vale? Eso cuando trabajas en n. Entonces, pues un poco esa es la razón, esa unicidad de no considerar el 1 como un número primo. Y lo que se hace es eso, que os he dicho yo. Las unidades, claro, al tener inverso, pues puedes multiplicar por ese número y por su inverso, y entonces obtienes número inverso, como haríamos con el -1, otra expresión, otra factorización del número, que en ese caso, pues, el teorema fundamental de la aritmética, pues, no sería su enunciado correcto. Habría que decir algo más. ¿Te ha gustado? Me alegro.